thing is I'm with you, but not in you, in the place I should be. Finalmente sí, estamos muy contentos de que Cesc vuelva a casa, vuelva a su casa, es uno de los nuestros y por lo tanto muy contentos de que uno de los nuestros vuelva a casa, vuelva de donde salió, donde se crió. Muy bien, porque esto también aumentará la fuerza del grupo, Pep tendrá más opciones. Darle la bienvenida también públicamente y bueno, pues muy felices. Muy felices por él, sobre todo personalmente, porque todos sabemos las ganas que tenía de regresar a su casa y bueno, también deportivamente, que es un fichaje de 10 para todos. Sí, por fin estará con nosotros y bueno, encantados como hemos dicho muchas veces y que pronto pues pueda estar a tope para ayudar, que es lo que viene a hacer. ¿Está preparado ya el equipaje? Tenemos la de las banderas, vamos para abajo, va. Vamos abajo, pim pam, y a cambiarse, que tenemos trabajo. Hoy será un día largo, ¿eh? Sí que lo será, sí. Será largo. ¿Será un entrenamiento distinto ya? Pues sí. Pues nada. ¿Vamos? How do I look?
He esperado muchos días, muchos meses, muchos años para que llegue este momento. Bueno, para mí es un día muy especial, todos lo sabéis. Vuelvo a casa después de 8 años fuera. Sé que pues a muchos os decepcionó mi salida del club. Pero estoy aquí para afrontar un reto increíble, el más difícil de mi vida. Gracias a vosotros sé que lo superaré y espero daros muchos buenos recuerdos aquí en el Camp Nou. Muchas gracias a todos. Hola, una salutación muy fuerte a los Barça fans y a los nuestros socios. Un saludo a nuestros socios y a los Barça fans. Hoy supongo que es un día muy importante para la familia. Muchísimo. Sobre todo porque él se crió aquí. Se fue de aquí, ahora ha vuelto. Hace ya como 3 años que estamos pendientes de que volviera. Él quería volver a las raíces, eso es indiscutible. Ha venido todo el mundo, todo el mundo. El padre, la madre, los abuelos, mi mujer y yo, los tíos, los primos, todo el mundo. Hombre, hoy era un día para arroparle, porque en definitiva todos esperábamos lo mismo, todos deseábamos lo mismo. Y teníamos que estar todos aquí, no podíamos fallarle en un día así. Primos, hermanos, a parejas, o sea que hay reunión familiar en Can Barça, pues sí, a lo grande. Para nosotros es una ilusión muy grande, poderle ver aquí cada 15 días y no tener 2 horas de avión, y verlo pues 3 o 4 veces al año en Londres. Yo tampoco preguntaba por su situación, es su vida futbolística, y yo me preocupo por su vida personal. Después esto es muy secundario para mí. ¿Es un sueño para el Cesc volver a casa? Sí, indiscutiblemente es un sueño, para él y para toda la familia. He pensado muchas horas sobre lo que sería volver al Barça otra vez. Sé que habría gente que me lo pondría más fácil, otra más difícil, pero estoy preparado para todo. Para tener un papel secundario, para tener un papel importante, para incluso no tenerlo, para ayudar a mis compañeros. Y para mí lo más importante sería pues que en este super equipo, en el equipo más grande de la historia del fútbol, aunque yo solo pudiera añadir un poquito y mejorarlo un poco, eso ya me haría el más feliz. A mí lo que más me preocupaba era dar los toques ante la afición, que no quería que se me cayese el balón. Pero no quiero defraudar a nadie, sobre todo al club y la gente que ha apostado por mí. Lo único que puedo decir es que lo daré todo, hasta la última gota de sudor que tenga, porque he crecido en este club. No he dejado nunca de seguirlo, de quererlo. Los recuerdos que tengo con Leo y con Gerard de pequeño, pues sobre todo de hacer muchas pesas levantando títulos, porque lo cierto es que prácticamente lo ganábamos todo de pequeños. Un gran equipo. Aparte no solo esto, son sobre todo las personas que son, porque mira hasta dónde han llegado ellos y todo lo que pueden llegar a ser hoy a nivel mundial y cómo siguen siendo, son iguales que cuando tenían 13 años y los otros pues son iguales que cuando yo les conocí y tenía 18 años. ¿Nos acompañas tú? Gracias. Miguel.
Juega Seskin corto para Messi. Messi con Adriano, es buena. Adriano de Clorar en el centro. El remate.